Quetzalcóatl fue uno de los dioses más importantes de la antigua Mesoamérica. El dios conocido como serpiente de plumas es una mezcla de pájaro y serpiente de cascabel, y su nombre es una combinación de las palabras en náhuatl para Quetzal, el pájaro emplumado esmeralda, y Coatí, o serpiente. Pertenece a la cultura azteca, y Quetzalcóatl se presenta en el Codex Borbonicus. Para los aztecas, Quetzalcóatl era, como su nombre lo indica, una serpiente emplumada, un reptil volador muy parecido a un dragón que era un constructor de límites y transgresor entre la tierra y el cielo. Él era una deidad creadora que había contribuido esencialmente a la creación de la humanidad. También tenía formas antropomórficas, por ejemplo, en su apariencia como Ejecatl, el creador del viento. Entre los aztecas, el nombre Quetzalcóatl también era un título sacerdotal, ya que los dos sacerdotes más importantes del templo mayor azteca se llamaban Quetzalcóatl Tlamacazqui. En el calendario ritual azteca, diferentes deidades se asociaron con los nombres del ciclo del año. Quetzalcóatl estaba vinculado al año Seacatl, que se correlaciona con el año 1519. Y ese es el tema del día de hoy. La meta para otro video de la mitología mexicana es de 1000 likes, y sé que podemos llegar, así como recordarte que el libro de los juegos prohibidos por Dios ya salió y puedes obtenerlo haciéndote miembro VIP con categoría de Cuervo de Oro en el canal. Sin más que decir, comencemos. Quetzalcóatl forma parte de la literatura mesoamericana y es una deidad cuyo nombre significa serpiente emplumada o serpiente emplumada de Quetzal. La adoración de una serpiente emplumada se documentó por primera vez en Teotihuacán en el siglo I a.C. o en el siglo I después de Cristo. Este periodo se encuentra dentro del periodo preclásico tardío al clásico temprano, es decir, entre el 400 a.C. y el 600 después de Cristo, de la cronología mesoamericana, y la veneración de la figura parece haberse extendido por toda Mesoamérica, por el periodo clásico tardío, que es de 600 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. En el periodo posclásico, que es del 900 después de Cristo a 1519 después de Cristo, la veneración de la divinidad de la serpiente con plumas se basó en el principal eje místico mexicano de Cholula. Es en esta etapa que se sabe que la deidad ha sido llamada Quetzalcóatl por sus seguidores nahuas. En el área maya era aproximadamente equivalente a Cuculcán y Cucumatz, nombres que también se traducen más o menos como serpiente emplumada en diferentes idiomas mayas. Quetzalcóatl, el dios azteca del viento, el aire y el aprendizaje, lleva alrededor de su cuello la coraza viento, conocido como la joya del viento en espiral volutas, hecha de una concha de caracol. Este talismán era una concha de caracol cortado en la sección transversal y probablemente fue usado como un collar por líderes religiosos, ya que se han descubierto en los enterramientos en los sitios arqueológicos por toda Mesoamérica, y potencialmente patrones simbolizados presenciados en los huracanes, los remolinos de polvo, conchas marinas y remolinos que eran fuerzas elementales que tenían importancia en la mitología azteca. En los dibujos del códice, tanto Quetzalcóatl como Xolotl fueron plasmados con una de estas conchas alrededor de cada uno de sus cuellos. Ha sido además al menos un importante alijo de ofertas con cuchillos e ídolos adornados con los símbolos de más de un dios, algunos de los cuales estaban adornados con joyas de viento. En la época posterior a la conquista española del Imperio Azteca en el siglo XVI, se escribieron varias fuentes que combinan a Quetzalcóatl con Seacatl Topiltzin, un gobernante de la ciudad mítico-histórica de Toyán. Es un tema de mucho debate entre los historiadores en qué grado o si en absoluto estas narraciones sobre este legendario gobernante tolteca describen los acontecimientos históricos. Entre los aztecas, cuyas convicciones son el mejor acreditado en los principios históricos, Quetzalcóatl estaba relacionado con dioses del viento, del planeta Venus, de la madrugada, de comerciantes y de las artes, la artesanía y el conocimiento. Asimismo fue el creador patrono del sacerdocio azteca, de aprendizaje y conocimiento. Quetzalcóatl fue uno de los muchos creadores importantes en el sepulcro azteca,
junto con los dioses Tlaloc, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y otros dioses representados por el planeta Venus que son aliados de Quetzalcóatl. Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y el gemelo y el psicópata de Quetzalcóatl, que se llama Xolotl. Los animales que se cree que representan a Quetzalcóatl incluyen quetzales, resplandecientes, serpientes de cascabel, cuervos y guacamayos. En su forma como Ejecalt es el viento y está representado por monos araña, patos y el viento mismo. En su forma como la estrella de la mañana, Venus, también se lo representa como un águila arpía. En las leyendas mazatecas, la deidad astróloga Tlahuizcalpantecutli, que también está representada por Venus, mantiene una estrecha relación con Quetzalcóatl. La exhibición más vieja que queda de Quetzalcóatl es de la educación olmeca, con una talla en la venta de una serpiente con pico con una cresta de plumas flanqueada por dos pájaros quetzal y una banda celeste. La representación más antigua en México se encuentra en Teotihuacán, donde hay representaciones del siglo III de serpientes emplumadas y donde una pirámide de 6 niveles fue construida en honor del dios. Estas exhibiciones del creador y aquellos en el sitio posterior de Cacastla incluyen al dios con lluvia y agua, sugiriendo una fuerte asociación con este elemento. El dios se representó a menudo en la decoración escultórica, arquitectónica y aparece en otros sitios como Xochicalco, pero rara vez con cualquier forma humana antes del periodo posclásico tardío. Una excepción es una palma tallada de Veracruz. A mediados de 1200, Quetzalcóatl a menudo se representa en forma humana y generalmente lleva joyas de conchas y un sombrero cónico llamado copilli. También puede tener una banda para el sombrero con implementos de sacrificio, una flor, un abanico de plumas negras y amarillas y pendientes de círculos de jade o conchas de caracol. El creador, o dios, usa mucho la joya del viento, que es una cortadura sesgada de un caracol que se usa como pectoral. A menudo es negro, lleva una máscara roja como el pico de un pato y tiene dientes largos de perro. Como creador de los puntos primordiales, Quetzalcóatl también se juntó con los colores: negro, que simboliza el norte; rojo, el oeste; azul, el sur; y blanco, el oeste. Tras la invasión española, las complejas fábulas que rodean a Quetzalcóatl se volvieron aún más retorcidas, una disposición que no fue ayudada por la turbación de la historia del creador con la del legendario. El primer gobernante de los toltecas en Toyán, Seacatl-Topiltzin Quetzalcóatl, quien tomó el nombre del dios como uno de sus títulos. Incluso hoy en día, la leyenda y el simbolismo de Quetzalcóatl siguen vivos y se han convertido en un faro del orgullo nacional mexicano y un poderoso símbolo de la tradición indígena. Como sabemos por las historias de antaño, los poderes físicos y la inteligencia de Quetzalcóatl no conocían límites, pero ¿cuáles eran sus capacidades para matar monstruos, levantar cielos y formar estrellas frente a su astuto hermano Tezcatlipoca? Quetzalcóatl y Tezcatlipoca fueron hermanos en los mitos divinos, donde trabajaron juntos como creadores y uno contra el otro en actos de destrucción. En la leyenda de los soles, sus batallas los vieron derrumbarse como regentes de mundos individuales, como humanos. El engaño de Tezcatlipoca frustró al sacerdote Quetzalcóatl. La batalla cósmica entre los dos hermanos se ha interpretado como una oposición dualista entre fuerzas creativas y destructivas. Quetzalcóatl Ejecatl y su hábil hermano Tezcatlipoca estaban en el negocio de la creación. En algunas escapadas increíbles crearon la tierra, el mar y el cielo nocturno y fueron regentes de los 2 primeros soles, o eras del mundo de los 5 existentes. Cuando los hermanos separaron el cielo de la tierra, incluso se convirtieron en los árboles que los separaban, con los nombres de Quetzalhuexotl y Tezcacahuitl. La capacidad de dar vida de Quetzalcóatl dio lugar a muchas de las cosas que nos rodean. En un viaje solitario fue a buscar los huesos de los muertos en el inframundo,
conocido como Mictlán. Después de muchas pruebas y tribulaciones, pudo escapar de Mictlán y llevar los huesos a Tamuanchán, hogar de los dioses. Él molió los huesos y los mezcló con su sangre, creando a los primeros humanos del quinto y actual sol. En otro acto como creador, Quetzalcóatl arrojó su semen a una roca y de allí creció un murciélago que se acercó a la diosa de la fertilidad, Xochiquetzal, que significa flor de quetzal, mordiéndola entre las piernas. De su herida estallaron hermosas flores que el murciélago llevó al señor del inframundo, Mictlantecutli, quien las bañó en el agua de sus ríos subterráneos y perfumó las flores. Muchos otros mitos de la creación giran alrededor de Quetzalcóatl, algunos incluyendo la creación de la planta de maguey y el descubrimiento del maíz. Quetzalcóatl a menudo se representaba como el viento vivificante, con un pico o una máscara que sobresalían de su rostro. Con este apéndice pudo barrer las carreteras antes de la llegada de los dioses de la lluvia, bajo el disfraz del viento. Se llamaba Quetzalcóatl Ejecatl y era considerado un gran héroe cultural. Investigando pude encontrar algunos artículos que hacen algunas sugerencias interesantes sobre la conversión de los antiguos aztecas y mayas a las creencias cristianas católicas durante las invasiones españolas dentro de México. La teoría es que los conquistadores y los sacerdotes españoles tuvieron un tiempo mucho más fácil de lo esperado al convertir a los aztecas y los mayas, debido a las muchas similitudes entre las figuras de Jesucristo y el dios mesoamericano Quetzalcóatl. Se afirma que estas similitudes facilitaron la conversión porque los aztecas y los mayas consideraban que la creencia en Jesús era una extensión de las cosas que ya conocían en oposición a una desviación completa de sus creencias tradicionales. Para muchos de los mesoamericanos, Quetzalcóatl era un dios serpiente emplumado que desempeñó un papel fundamental tanto en la creación de la humanidad como en la vida cotidiana. Una yuxtaposición de Quetzalcóatl y Jesucristo revela las siguientes similitudes. Una deidad juega un papel importante en la creación de la humanidad, una deidad transgresora entre la tierra y el cielo, una deidad asociada con el pan de la vida, una deidad que ayuda a los muertos, una deidad derramando su propia sangre para salvar el destino de la humanidad, una deidad muriendo en un árbol, una deidad resucitando y jugando un papel en el renacimiento del difunto, una deidad asociada con la luz y el sol, y mucho más. Como con la mayoría de las comparaciones de esta naturaleza, se ha escrito mucho para apoyar y negar estas comparaciones, y es muy interesante pues por un lado tenemos mitológicos del Cristo quienes afirman que Quetzalcóatl, la antigua deidad mesoamericana, es una de las muchas figuras cristianas imitadoras. Como esa información llegó a los cristianos a través del Atlántico, solo podemos adivinar, aunque algunos sugieren fenicios y confían en el fabuloso fabricante Kersey Graves para la información de que los datos del Nuevo Mundo se encontraron en la Biblioteca de Alejandría. Por otro lado, también tenemos varios apologistas mormones populares que aceptan voluntariamente los paralelos y los usan para apoyar su propia visión de que Cristo visitó las Américas. Las dos partes no tendrían palabras amables para decirse, pero en un sentido real son socios aquí, y estamos en la extraña posición de tener que responder a ambas a la vez. De la misma manera, desde la época de Teotihuacán, Quetzalcóatl estaba íntimamente relacionado con el planeta Venus. Venus, luz sumergida en el mar oriental que, como él, lucha por su liberación. La vocación astral de Quetzalcóatl comienza con el mito fundador del mundo azteca, cuando el pequeño dios Nanahuatzin, doble de Quetzalcóatl, tímido y deforme, se arroja a la hoguera de los dioses, convirtiéndose en el sol y creando nuestro mundo. Entonces comenzó la era de Quetzalcóatl. Este mito resume la doctrina de Quetzalcóatl, el sacrificio de uno mismo, muerte voluntaria como generador de vida eterna. Pero los dioses presentes en Teotihuacán vieron que el nuevo sol en el cielo no se movía, por lo que todos decidieron morir para que el cuerpo celestial pudiera moverse. Si el sacrificio de los dioses
hizo que el universo se moviera, el sacrificio de la sangre humana revivió el mito de la creación del universo, asegurando la continuidad de la vida, pero Quetzalcóatl, quien sacrificó su propia sangre, nunca vio derramar la sangre de otros. En su larga caminata, Seacatl llegó a un lugar que se llamaba Al lado del árbol. Allí pidió a sus discípulos un espejo. Se miró y vio que era viejo. Triste por lo que vio, Seacatl marcó el árbol con piedras, apartándose de sus compañeros. Se acurrucó para meditar. Los discípulos del rey de Tula, los enanos y los bufones monstruosos y deformes, que eran sus compañeros más fieles, permanecieron silenciosamente a distancia para protegerlo y cuidarlo mientras lloraba. Solo cuando Seacatl recordó su infancia en Xochicalco, se calmó. Cuando cayó Teotihuacán en el siglo VII, la gran civilización de Xochicalco se desarrolló en el sur del Valle de México. Aquí es donde la filosofía y la religión de Quetzalcóatl se forjó como una unión a través de la figura de Venus de todas las culturas mesoamericanas. Según la leyenda, Quetzalcóatl nació en el año Seacatl, o una caña de azúcar del calendario azteca. Su madre era Chimalmán, quien según la tradición quedó embarazada cuando tragó una piedra preciosa. Seacatl llegó a Xochicalco cuando era un adolescente, donde fue educado en la religión Quetzalcóatl y fue nombrado sacerdote del nuevo dios. Los toltecas fueron a Xochicalco en busca de Quetzalcóatl para pedirle que fuera el rey de Tula, su ciudad. En Tula, el nuevo rey construyó su casa de ayuno, su casa de penitencia. Según la tradición azteca, el príncipe Seacatl construyó palacios de oro, turquesa y esmeralda, plata y nácar. Sus vasallos eran excelentes artesanos en cada oficio. También se dice que los hombres de Tula eran muy ricos. Nunca hubo escasez de maíz o calabacín, que creció enormemente.